Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, otro día más en el 25º programa, en el único espacio totalmente dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. Soy Pablo Pastor de Cazatapas y me acompaña Adrián Llopis, @Adrián Llopis, puerto a puerto. Hola, Adrián. Hola, muy buenas a todos. Tenemos ya el Tour de Francia a la vista, la mejor carrera del año, y tenemos también que comentar los nacionales, que han dado bastantes cosas que hablar en clave Movistar, y también contamos hoy con invitado sorpresa, así que tiene pinta buena este programa. Un invitado también de los mejores del año. Contamos con el CEO de Le Puncher, el Maillot, grupo de Telegram, el señor de las previas, Sergio Justos. Hola, Sergio. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. A ver cómo me enrejonáis hoy. Pues mira, Sergio, para empezar, Fuerte. tengo una carta para ti, una pregunta que me envían directa. Empezamos fuerte. Sergio, pregúntale, cito ya textualmente, pregúntale, porfa, ¿a quién ve como el futuro Enric Mas? Que él tiene buen ojo. Al futuro en ring más, pero en ring más bueno o en ring más malo. La pregunta es de Jorge Matesanz. Bueno, está por ahí. Buena, Jorge. No, a ver, el problema que tenemos aquí es que no, yo no veo un corredor ahora mismo en la estructura realmente para emular, ¿no? a Enric como tal, que no es algo necesariamente malo. No es algo necesariamente malo. Yo creo que el futuro del equipo, ¿no? Y con la entrada del equipo de desarrollo y todo, no tiene por qué buscar, o debería un poco desbancarse la idea de buscar un nombre franquicia, ¿no? Un nombre en el que tener todo alrededor, que es lo que han venido haciendo muchos años con Valverde, ¿no? Y que un poco es lo que hemos esperado de Enrique y por eso está tanto en el candelero muchas veces, por eso y por muchas otras cosas. Pero bueno, a ver, evidentemente, si hay que decir un nombre de los de la Academy, te diría Cubillas. Pero bueno, yo creo que aún van a llegar mejores corredores. Es una pena que Benja se acabe yendo a Ineos, ¿no? Que Hmm. evidentemente de los chavales es el superclase que tenemos, ¿no? Y no va a estar en Movistar, que es una pena. Pero bueno, yo, fíjate, te diría una cosa. Si me dices quién va a ser el gran nombre de Movistar de los siguientes años, te diría, ojalá Paula Blasi. No te diría un chico, ¿eh? No te diría un chico. Porque creo que el gran fichaje de Movistar, si finalmente llega a hacerse efectivo, es el de Paula. Muy bien, ojalá. Vamos ahora, esto ha sido el preludio, Sergio, con los temas que se tratarán durante el 25º programa de Moby Deep. Ya sabéis que estamos en directo en Payete Fan Club, podéis entrar desde el Twitter de Luis, el de Adrián, el mío, es el grupo únicamente dedicado a Movistar, ahora llega el tour, esto va a arder en llamas y todo, tanto para bien como para mal. Y podéis comentar también aquí en directo, como siempre. Estamos emitiendo, luego se pondrá en el grupo de Telegram colgado y en formato podcast en Caza Etapas. Tocará hablar de los campeonatos nacionales, como bien ha dicho Adrián, y la previa del Tour de Francia, la carrera más importante en la cual Movistar, junto con Netcompany, Ineos, Soudal y Pinarello, aún no sabemos la alineación, pero bueno, tiraremos hacia adelante. Tenemos primero comentarios en formato podcast en Caza Etapas. La verdad que tenemos tres, o son tres bastante largos, los iremos combinando durante el programa. El primero, Sergio, también te lo lanzo a ti, Adrián, nos dice David Uvea, buscando una analogía futbolera para que sea entendible para cualquier aficionado al deporte, pero no tanto al ciclismo. Movistar no es un equipo top, pongamos que es un Villarreal o una Real Sociedad. La verdad que ojalá fuera un Villarreal o una Real Sociedad. Pregunta, ¿preferís un mal año en general y un pico en un gran escenario, como si fueran unas semis de la Champions? ¿Ganar una etapa o dos etapas en el Tour o podio en la Vuelta? ¿O estar bien todo el año disfrutando muchas carreras de nivel medio y no hacer nada en los grandes escenarios? Yo te diría que ¿Sergio? sea el Valencia o el Sevilla, ¿eh? A día de Sí, hoy, ¿no? Grandes equipos hace no mucho tiempo. Y yo peligrosamente. diría que la ve, ¿eh? La ve. Yo prefiero que estén presentes todo. Yo personalmente prefiero que estén presentes todo el año y que bueno, oye, tengan que darnos de comer todo el año. No sé tú, Adrián, pero yo lo tengo claro. Y más ahora con supercorredores, ¿no? Como Sexas, Pogačar, etc. Pues es que encima es más viable. Sí, yo creo que por lo menos del punto de vista que tenemos de aficionado al ciclismo que lo sigue todo el año, pues sí que prefieres que sean más regulares todo el año y aunque sean carreras menores, pues se muestren
y tengan victorias también ahí, aunque después en el Tour pues vayas y compitas y lo intentes y no se gane porque el World Tour está como está de nivel, pero claro, desde el punto de vista mío de aficionado de todo el año, prefiero ser regular todo el año. Entramos en materia, el campeonato nacional, la ruta, la hecatombe de la M, después de Terres del Ebre, después de Andorra, después del Gran Premio de Galindurain, pasó lo que pasó. Se lo he leído justamente a Sergio en su Twitter. Desde 2020 no había una posición tan mala de la M, que fue Samitier el 16º. Bueno, Sí. Sergio, ¿qué has de decir de ese noveno de Adrià? Que bueno, que al final que fue un espejismo para lo que se vio en la carrera. Mira, yo creo que tú has dado con la clave en la introducción. Si solo hubieran tenido este fin de malo, yo creo que no hubiera o no habría que ser tan pesimistas, pero lo sumas, ¿no? A todas esas pruebas, Terras del Ebre, en el Indurain, todas esas carreras donde realmente tenían que haber estado, y claro, es caerte en una piedra y volverte a caer en otra, ¿no? Y al final en Nacional, pues es casa, es el lugar donde evidentemente tienes que tomar la iniciativa, y más teniendo a los chavales de la Academy, ¿no? Entre los dos suman muchos corredores, y tienes que saber que es una carrera que por recorrido y porque es un nacional, es que se va a romper desde muy lejos y tienes que estar. Yo me acordaba el año pasado del nacional que gana Romeo en Granada y no he visto la carrera repetida, pero mi recuerdo es que llega desde atrás, a un grupo que ya había formado donde estaba Barceló y donde estaba Roger Adrià, y él solo salva el papelón, se les va el corte y consigue llegar al grupo delante y luego pues tiene muchas piernas y acaba ganando, ¿no? El campeonato nacional y bueno, llevándose mayor distintivo durante todo el año. Pero es que claro, este año tampoco llegas con un corredor capaz de hacer eso y tienes que estar en todas. El único que estuvo es Arcas, si no estoy mal, en el corte ese delantero. Y Sí, al final, bueno, pues Jorge Arcas es el corredor que es, ¿no? Es un palo, al final es un palo, porque te esperas que estén peleándolo, te esperas que estén peleándolo. Adrián. Sí, es que al final tiene que ser uno de los objetivos principales del año, porque al final el Mayo de España lo llevas todo el año y vamos, como visibilidad de Movistar, pues para ellos, sobre todo el Nacional de España, es importantísimo. Y como decía Sergio, o sea, es que no había un ciclista este año como para jugártela todo por él, porque ante la lesión de Romeo, pues no podías apostar por nadie. Ya, por ejemplo, en las declaraciones estas de Pablo Lastras ya se decía, vamos con 2 o 3 líderes. Ya te da la sensación de que como que no tenían del todo claro el líder y podría ser más sobre la marcha en la carrera y depende de la situación de la carrera. Y es que venía Movistar, no el año pasado, pero sí anteriormente con Lazcano, con Aramburu, Mm. siendo muy superior en los nacionales, jugando muy bien la superioridad numérica en nacionales donde, no sé, estaba gente como Landa, estaba gente como Ayuso, que sí que en alguno de estos sí que fueron, pero se, con la superioridad numérica sí que se defendió muy bien, pero es que este se deshació el equipo muy pronto porque cuando se rompió la carrera solo estaba Arcas por delante, pero es que en el grupo de atrás quedaban como 2 o 3 Movistar, después de haber cogido las riendas de la carrera y haber estado tirando la primera parte de la carrera cuando solo había un ciclista fugado. Y claro, yo por eso creo que estuvo muy mal planteada la carrera y que se les fue el caballo enseguida y a mitad de la carrera lo tenían todo perdido. Y también sobre la forma que quería comentar, porque hablaba la semana pasada de que Movistar llegaba a este tramo de la temporada bastante mal de forma, que la mayoría de ciclistas estaban bajos de forma y rindiendo yo creo que por debajo de su nivel. Y al final, pues si llegas a esta carrera, pues tienes que conocer un poco mejor las formas de tus corredores y si ves que no están en forma, pues es que directamente no puedes ni coger las riendas de la carrera. Teniendo 15 ciclistas, metes alguno de la Academy en fuga o no metes a tu primera espada en la fuga con Pablo Torres, por ejemplo, y empiezas a jugar así. Y aunque seas Movistar y estés obligado a tomar las riendas, pues tomas una estrategia alternativa si te ves que no estás bien de forma. Pero claro, compitieron como si fueran ahí los más fuertes, quemaron bastantes ciclistas al principio y después ya
cuando se les fue el caballo no había nadie en ese pelotón reducido de Movistar para echar abajo ese grupo que se escaparon, donde había tantos cajas rurales. De esto que comentáis, justamente que he dicho que había hoy más comentarios por parte de gente, hay uno de ellos, Óscar, que nos dice: ayer estuve viendo en persona el campeonato nacional y antes de que conectase la televisión, Pablo Torres de UAE ataca y ya le sacaba al principio 30 segundos al pelotón. Movistar se pone a tirar y descuelga a casi todo su equipo Devo para no dejar irse a Pablo Torres. No le dejan irse más de 2 minutos y eso hace que vayan quemando a todos los Devos y aparte del equipo. Tras Oz de Jaca es el propio Cortina el que está tirando y descolgando Movistars. Llega al circuito y Pablo Torres, con el trabajo de desgastar a Movistar, se para. Queda 120 kilómetros a meta y, como indicabais los dos, Movistar está en cuadro y es imposible controlar lo que queda de carrera. En mi opinión, era mejor tener todo el bloque unido aunque Pablo se hubiera ido a 5 minutos. Sergio, ¿cómo lo Ahí ves? es un poco el ir a uvas sobre evas, ¿no? O sea, quiero decir, tú no puedes jugar a todo, tú no puedes jugar a todo, tú no puedes jugar a control la carrera y me quedo con 3 y esos 3 no hay ninguno que sea excesivamente superior como como para jugar a ser el rey, ¿no? De la pista. Hombre, evidentemente, si se te va Pablo Torres por delante, tiene más sentido meter lo que decía Adrián, ¿no? Metes una segunda, tercera baza por delante, pones a trabajar a un corredor solo y al resto les tienes ahí tapaditos para meterte en más cortes. Al final eso es... O sea, en el ciclismo hay muy pocas cosas que están claras y hay una que sí que es evidente, que es ir por delante es beneficioso, porque siempre te puedes parar en el caso de que lo necesites y si no, pues oye, tiras para adelante, ¿no? Y imagínate que Cortina, en vez de gastar ahí, se mete por delante. Evidentemente, en un territorio como el que había en Samiñánigo este fin de semana, Cortina no es un corredor que vaya a ganar a Pablo Torres. No lo es. Pero, oye, no sabes qué situación de carrera se te puede plantear y ya lo tienes por delante, ¿no? Entonces, hombre, ahí lo lógico, el sentido, si se te va Pablo y se te está metiendo 30 segundos y estás gastando muchas balas, es decir, oye, mira, o bien me paro y que trabajen otros, o bien busco un contraataque y colaboramos y buscamos una situación diferente. Eso, pues tiene sentido, pues si tienes a Romeo enchufado, a Valverde en otra época, a Aramburu incluso, aunque Aramburu este tipo de carreras que se rompen muy de lejos le cuestan. Pero bueno, al menos buscas una situación de carrera diferente. Pero mira, a mí hay una cosa que me rechina un poquito más y no sé vosotros cómo lo veis, pero la desconexión. O sea, se te va por delante la carrera, ya no puedes pelear y el único que te llega medianamente decente es Adrián. El resto llega lejísimos. A mí eso me cuesta mucho verlo. Es algo que lo llevo viendo todo el año en el... Sí, yo lo individualizaría al equipo, ¿no? Y decir, bueno, se me ha ido el caballo y ¿para qué voy a seguir, no? Yo creo que ya es una cuestión de actitud, ¿no? De, oye, leñe, que se nos ha ido el caballo, pero no es lo mismo acabar con un tío séptimo, sexto y octavo que acabar con uno noveno y el siguiente, yo qué sé, no sé, ahora mismo no sé ni quién es el siguiente que llevo. El Romo llegó a 17. lejísimos, Canal llegó lejísimos, llegaron a mucho tiempo llegaron. Sí, sí. Y a mí no sé qué pasó, no sé si fue, pero me da esa sensación de desconexión, decir, bueno, se nos ha ido la carrera, pues ha ido Adrián para adelante, pues ya está, esto acabamos y se nos acabó. Y esa sensación que me da sin saber realmente lo que ha pasado, a mí es como la guinda del pastel. O sea, me cuesta verlo, sin saber realmente cómo ha sido, y es una sensación que me ha pasado muchas veces con ellos a lo largo de todo el año, de decir, bueno, se te va, pues ya está, ¿sabes? Dejo de pelearlo, ¿no? Y no en Terres del Ebre, en el resto, es que la sensación es la misma. Es que, espera, Adrián, y ahora hablas, que antes he leído el comentario. Había 17 Movistars, pero el equipo que fue Movistar fue Caja Rural, el World Sí, Team. es que Caja Rural Porque, está compitiendo muy sí, bien. sí, no, y es que cuando empieza el circuito, el equipo que se pone en cabeza es Caja Rural. Luego Movistar está haciendo un poco de hablando mal de Pagafantas con Cortina y tirando para Pablo Torres, pero luego llega ya la bajadita para entrar al circuito y ese con lo Caja Rural. Empieza ya la primera escapada con 2 cajas y entra ya Cubillas con Arcas y a partir de ahí ya es un dominio numérico de Caja Rural siempre. En la escapada definitiva hay 3, si no me equivoco, y es lo que dices tú, ya estás por delante, tampoco eran tus mejores opciones las de Caja Rural, pero bueno, están allí y al final el Nicolau fue segundo. Nos dice Juan, Sí, lo cuenta Vito King de Manual. Sí, lo que cuenta Vito King en su cuenta de Manual, que imagino Sergio Justos que lo conoces también de Twitter, sí, de sí. Movistar, pues él saca un fotograma que cuando están los dos de Caja Rural y los dos de Movistar, Arcas y Cubillas, hay un paso por meta que Juan P. López ataca para intentar no sabemos qué, pero que hace que tras él se sigan otros hombres. Por lo tanto, esa superioridad que había dos Movistar, dos Caja Rural, se rompe.
tienes que estar en el pelotón, ahí en las primeras posiciones, pero pendiente de que no salte nadie. Pero al final es una situación que, aunque no sean tus mejores corredores, solo por desgaste, es que, vamos, era inmejorable para Movistar y encima quedaba mucha carrera, podías desgastar al resto de equipos y no sé si que era una situación para saber, para intentar jugar. Pero de todas formas es un reflejo de lo que es que al final es verdad que cuando llegan a estas carreras lo exageramos todo, ¿no? Porque al final la situación que tenemos es, pues oye, de superioridad, es la carrera de casa, etcétera, pues es un poco lo que venimos, salvo ciertos corredores y ciertas situaciones que sí que desmarcaría, porque creo que hay corredores que han dado un nivel bueno, no son muchos, pero creo que hay corredores que están al nivel que esperamos. Y, por ejemplo, Jomba, el fin de este que te marca en Francia y tal, yo creo que eso es lo que esperas de Jomba en una temporada, no te esperas que esté todo el año a un nivel espectacular. Pero bueno, oye, es que es un poquito esa sensación amarga, ¿no? Que te transmite durante todo el año o que te viene transmitiendo durante todo el año el equipo y llega una cita como esta y evidentemente se refleja toda esa inercia que lleva detrás la temporada, ¿no? Evidentemente, iba a decir, no tienes a corredores como Cía, ¿no? No tienes a esos corredores que han estado dando la cara todo el año, ¿no? Raúl tampoco estuvo muy bien ni en la crono ni en la ruta, ninguno de los 2 días, no sé qué fue exactamente, pero en la crono tampoco anduvo en exceso, no está Romeo, no están esos corredores que te vienen dando la cara todo el año. Pues al final es un reflejo de lo que ha pasado, lo que viene pasando todo el año. Es que es un poquito esa inercia. Yo sí que veo una variable totalmente dependiente en cada carrera que hemos mencionado, en Terres de l'Ebre, en Andorra, Indurain y en esta, y es la gente que ha ido en el coche de Movistar. El señor Chete García Costa ha ido en las 4 carreras, no sé si es casualidad o causalidad, pero por ejemplo estamos viendo UAE que tiene a 3 bazas, Pablo Torres ya las has enviado por delante y a tus otras 2 los metes en la fuga buena. Solo tienes 2, está claro que sí. Y Igor Arrieta tiene nivel, Pericas tiene nivel, pero ostras, Castrillo, un buen Romo, Rulla Adrià, lo que has Y dicho tú, Castillo Sergio, a mí antes, me Raúl. falló, ¿eh? Porque Castillo es el típico corredor que Sí, sabes que si le tiras por delante muy pronto. Es un corredor que en ese tipo de esfuerzos largos, esfuerzos prolongados, es donde mejor rinde en carreras de desgaste. O sea, Castrillo, si se rompe la carrera 80 de meta y le tienes en cabeza, que vaya con quien quiera, que es la carrera buena de Pablo Castrillo. Y ahí me sorprendió, porque al final estando en casa, ¿no? Y viniendo de ganar la crono, que no buscaran, era yo un poco la sensación que tenía de que la mejor opción para ellos era hacer una carrera muy rápida de primeras y cuando quedaran 70-80 estar en un grupo por delante de no muy numeroso y con Castrillo. Era para mí la situación perfecta que tenía que buscar Movistar por la inercia que lleva el corredor de venir de ganarte la crono y porque es lo que le viene bien a él. Pero no sé, bueno, es que es eso, es que al final, bueno, no hubo un plan o no se llevó a cabo un plan definido y es como un puzzle que estás intentando encajar las piezas y sabes que no encajas, ¿sabes? O sea, estás intentando encajar dos esquinas que no corresponden y tú a lo bruto ahí, venga, que entre la esquina, que entre la esquina, que no entra. nos dan aquí las buenas noches, Óscar. Hemos leído tu comentario de que estabas ahí en carrera, muy bien. Y Coco, buenas noches, también buenas noches a ti. Yo en esta a rendimiento no le echo la culpa porque, bueno, Rulladri al final acabó llegando. Eso fue su Castrillo, si se mejor, vio en la si no estoy crono, mal, piernas. ¿Qué hay corrígeme, que, pero Sergio? creo que es tu mejor resultado de la temporada. Sí. Triste, pero cierto, de verdad. Y Castrillo se vio en la crono que estaba bien, por lo tanto, piernas tampoco era. Por lo tanto, yo creo que es más ese sentido táctico, porque cuando te saltaron también Héctor Álvarez se fue por delante, es que eran ya hombres, ya había hombres top ahí, y ya, y tú no pudiste llegar. Sí que hubo un arreón de Castrillo que se le puso Johnny Zaguirre detrás, no le dio ningún relevo, ahí ya tampoco siguió, Rulladria tampoco acabó yendo, pero hay gente como Romo que el rendimiento está siendo irregular y malo, pero a raudales. Adrián, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, sobre Romo y muchos corredores, sí, muy irregulares y no está consiguiendo prácticamente nadie cumplir, o sea, cumplir todo el año. Se salvaría un grupo de 4 o 5 ciclistas. O sea, es que realmente se puede salvar Cian, se puede salvar John Barrenechea, Raúl García Pierna, Iván Romeo, y podría meter Carlos Canal Carlos, o sí. Jefferson Cepeda, pero poco más. Y al Testación. final, Ah, bueno, claro. es verdad, es verdad.
de Y Verstappen. Iron Man nos apuntan por aquí. Bueno, y Nairo, Bueno, bueno, Nairo como hace lo última que le temporada sale bien sacando el lo podemos Bahrein. dar también. Pero claro, es que era una carrera que más difícil que otros años, porque otros años sí tenías a Romeo o a Aramburu o a Lazcano cuando, o sea, cuando ganó el Nacional, Hmm. que sí que tenías ese hombre superior, pero claro, haciendo la previa, pues sí, podrías ver a Castrillo, pero tampoco era un favoritísimo. Entonces la clave de esta carrera era aprovechar la superioridad numérica porque tenías o sea, varios corredores de clase media que a lo mejor en un grupo numeroso, pues jugando yo ataco primero, después yo y ir jugándotela, pues creo que ese era el camino. O como habéis dicho antes, tirando a alguien de lejos tipo Castillo o igual un Raúl García Pierna, alguien que sepa rodar bien y más o menos tenga un nivel de escalada decente, era una acción para desgastar a los rivales porque, claro, a ver, lo lógico, por ejemplo, imaginaros que en el grupito este de 9 de ciclistas, bueno, 14 ciclistas fueron al principio, me parece, hay 3 Movistar. Eso no te asegura la victoria porque, por ejemplo, había 3 Caja Rural y después Caja Rural queda segundo. O sea que se podría haber perdido perfectamente, pero es esa imagen de ir perdidos, de no haber nadie en la fuga de la fuga, digamos, y estar a 60 de meta y tener la carrera perdida. Ha sido más esa imagen de desconcierto, de cómo no tener plano o de que no salga, que por ejemplo, el no ganar. ¿Sabéis? Sí, Y bueno, sí, luego, por ejemplo, eso que dices, bueno, Urco no gana y toma decisiones rarísimas en los últimos kilómetros, pero está ahí metido, ¿no? Y luego encima Camprubi que tenía, yo creo que Camprubi tenía un día de estos que dices, da igual lo que pase, que va a ganar, o sea, tenía iba loco, iba loco. Pero independientemente de eso, al menos estar ahí, ¿no? Porque ni a Urco, ni a Joan Bou, ni a Rieta, a todos estos ni a Nicolau, que es el que me faltaba, de esa parte final, incluso a Héctor, ¿no? Y a estos grandes no les puedes poner un pero, porque al final Hmm. están ahí, ¿no? Y están donde tienen que estar, y incluso alguno por encima de las posibilidades que podían esperar, pero bueno, al menos estar, ¿no? Y tener un corredor que te pueda dar la sensación de que puedes pelear la carrera en los últimos kilómetros. Pero no lo hemos tenido, ni eso, o no lo han tenido, ni eso, ni una segunda. Es que a mí me ha fallado algo desde atrás, ¿sabes? No, has perdido la carrera, pero yo qué sé, sensación de que has buscado algo para salvar el honor, llámalo X, una vez que ya la has liado. Pero bueno, que Muy bien, Sergio ya ha dicho lo hemos tenido, ya se ha mimetizado con Movistar, muy bien, ya estás aquí. Nos decía Juan que estaba Arcas. Tú, Sergio, ¿cómo viste la decisión de no había que ser muy hábil para saber que Arcas en ese grupo no iba a hacer ni top 5 ni top 10? ¿Por qué no lo pararon antes para ayudar a Rulli Adrià, que venía desde detrás? uf, difícil respuesta, ¿no? Es verdad que una vez que metes a Arcas por delante y no tienes absolutamente a nadie más, hasta que se te va la carrera, hasta que ya no estás en el grupo cabecero, estás en un perseguidor y no tienes piernas, bueno, pues oye, mantente ahí a ver qué pasa, ¿no? No sé, que tengas un día bueno y acabes pudiendo soñar con algo más grande. Complicado, ¿no? Pero mientras estés en el grupo de cabeza, es defendible. No te digo que sea la mejor opción, pero te digo que al menos es defendible, que bueno, oye, pues quédate ahí. Pero en el grupo en el momento en que ya se te han ido uno, dos, tres, cuatro, los corredores que sean por delante y tú ya no tienes capacidad, ya tienes que ver qué viene por detrás y si por detrás hay uno de esos teóricos líderes relativamente cerca y le puede echar un empujoncito, una mano, aunque sea 2 minutos de relevo y un litro de agua en la cabeza, yo qué sé, pero la reacción tiene que ser absolutamente instantánea y evidentemente antes de petar. O sea, no te quedes ahí hasta que llegues al límite. Si ves que no es tu ritmo, antes de que llegue ese momento donde tú ya tengas que parar, pues quédate, ¿no? Y oye, que eso lo sabes, que eso es cuestión de sensaciones, de ritmo, que eso ya está todo, o sea, el corredor sabe cuando no es su ritmo. Pero evidentemente no lo era porque luego Arcas llega bastante lejos, ¿no? Y Adriana remonta desde atrás. Pero esa decisión tiene que ser una cosa automática. Oye, que llega y que es un día perfecto pues, oye, Arcas, mira, oye, voy mágico. Oye, pues venga, tío. Pero si no, pues tienes que saberlo, ¿no? Para tomar una. Porque yo creo que no tuvo ni calambres ni nada raro. Simplemente se quedó y ya está. Sí, por piernas. Por eso, por eso.
Yo lo que veo, no sé si estáis de acuerdo, que en estas carreras que hemos dicho que se ha hecho el ridículo, te está diciendo Telefónica que ya en 2029 va a acabar con el patrocinio. ¿Y de qué forma quieres buscar tú a alguien en España si en las carreras que son en España estás haciendo el ridículo? A ver, es verdad, o no sé, ahí sí que es verdad que no sé qué, porque si a un patrocinador grande le dices la pregunta que nos has hecho antes, Adrián, y a mí, de qué prefieres estar todo el año mostrándote en las grandes citas, te va a decir lo segundo. Porque evidentemente la mediatización, ¿no? La influencia mediática que tiene un... Imagínate que no hacéis absolutamente nada en todo el año, pero ganas 2 etapas en el Tour. Y no has hecho Ya. nada. Ya está. O sea, quiero decir, da igual. Hmm. Todo lo que hayas hecho, este Tour viene y te gana 2 etapas 100 y da igual lo que hayas hecho. Porque ya va a haber, ya va a ser, vas a ser interesante. Te puede interesar a un patrocinador entrar. Porque lo que se mueve en el Tour de Francia, digo el Tour por hacer referencia a la carrera más grande, ¿no? Es evidentemente otro nivel. El problema está en que qué posibilidades tiene un corredor de Movistar en llevarse una, no te digo dos, en el Tour. Son muy pocas. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, tú tienes que ir a asegurar donde realmente pues, tu terreno de juego, ¿no? Donde te sientes cómodo y donde tienes posibilidades. Y a partir de ahí, sal a Sí. jugar. Cumple tus requisitos y sal a jugar. Es cierto que si vas acumulando una tras otra, pues cada vez eres menos atractivo, evidentemente, ¿no? Todo eso que estamos diciendo esto y en un mes celebramos se celebran dos, ¿no? Victorias en el... Porque y eso sí que lo digo en primera persona, a cualquier amante del ciclismo español, aunque le guste, sea un apasionado del Burgos, le tiene que, o sea, tiene que querer que haya un equipo World Tour español, porque Sí, sí. porque es que esto es importante para la base del ciclismo y para todo en general. Entonces, a todo el mundo que le guste mínimamente el ciclismo y al que no también, le tiene que interesar que haya una continuidad a partir de 2029. Entonces, eso es algo que Adrián. nos importa a todos. Sí, y claro, obviamente, si se ganan 2 etapas en el Tour, todo lo que hemos hablado de que si los nacionales, que si Terres del Ebre, vamos, eso pasa a un cuarto o quinto plano Claro. porque solo con esa imagen te vale, aunque sean tus 2 victorias únicas en el año. De hecho, es parecido al caso del Ken Pharma cuando gana las 3 etapas en la Vuelta, Mm. que fue un año malo, se puede decir, el resto del año, pero claro, haces una Vuelta espectacular y, y solo se habla de eso o sea, a la hora de venderte. Y claro, pero Pues nos han el vendido bien, Nacional, ¿eh? bueno, ya, para eso no ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, también es de hace unos años. Y, pero claro, de cara de este nacional es más porque tienes esa imagen de tener el campeón de España que lleva el maillot diferente y eso, digamos, Hmm. siempre vende, aunque vas al tour con el campeón de España y siempre te enfocas más y eso, pues a la hora de venderte, hablando sí de tema patrocinador, pues imagino que sumará puntos. Sergio, aquí somos uno más. No está hoy con nosotros Luis López, @descenso. Claro, La un primera abrazo, porque pregunta, está ahí en proceso de recuperación. sí, es la primera pregunta, Sergio. ¿Por qué le fichasteis para el Le Puncher? ¿No había otro? Es verdad. Pues, en fin, miramos para un día que la cola del paro está vacía y solo estaba él. Bueno, nos dice Coco que está como Formolo, Luis. Bueno, esperemos. Sí. Un formol, ¿no? Joder, macho. Por su salud mejor que no esté, nos dice Rubén. Sí, la verdad que creo que nos ha dicho que estaba ahora en un sitio bastante mejor. Bueno, también hubo otra carrera en el Nacional, el de Crono, que esta sí que fue muchísimo mejor para Movistar, ya que también desde 2017 no ganaba un corredor de Movistar la Crono, que fue Jonathan Castroviejo. Y se estrenó Pablo Castrillo, también con su primera victoria con la M. Nos dice David si formó lo sigue en Tenerife. ¿Ya contaréis algún día la leyenda de Tenerife? Yo no la sé, a ver cuándo decís algún día. Sergio, ¿cómo viste esa crono que Raúl García Pierna decías que no la hizo muy bien? Fue quinto y bueno, la verdad es que, qué decir, en la tele no pudimos ver mucho porque no apareció casi. Pero bueno, ¿cómo viste eso, Sergio? Sí, eso te iba a decir. Ver no vi mucho, pero bueno, oye, te iba a decir, dentro de lo que cabe, casi mejor que la del año pasado, ¿eh? Que ya nos olvidamos de aquel ganador, no ganador, tiempos, no tiempos. Madre Pero mía. bueno, dentro de lo que cabe, buena noticia, ¿no? Al final,
Sí que es verdad que Pablo estaba haciendo buenas cronos este Sí, año, ¿no? Y ha hecho puestos interesantes. A mí es verdad que me falla Raúl García Pierna, porque, bueno, él dijo, ¿no? Que no había tenido un buen día y que no se había encontrado en ningún momento, y eso al final es verdad que, que en las cronos es un esfuerzo individual y no sabes muchas veces cómo te vas a encontrar hasta que empiezas a pedalear. Y oye, me alegro por Pablo, ¿no? También, porque es un corredor que tampoco es muy ganador, ¿no? Y que no es un corredor que se suba mucho al podio, y sí que es un corredor que ahora no está mal, ¿no? Y que ha pasado peores momentos. No empezó excesivamente bien en la M, ¿no? Y creo que poco a poco se va encontrando y va encontrando su hueco y va encontrando su rol. Y, y sí que se nota, ¿eh? En Pablo se nota mucho el trabajo en la bici contra el O. Creo que de sus mejores resultados de que llegó a Movistar son en crono, o sea, son en crono. Creo que ahí ha dado evidentemente un salto para adelante. Es verdad que el nivel de contrarrelojistas en España es bajito, una obviedad. Y bueno, sí, sí. tampoco es una supercrono de 50 kilómetros llana, es una crono que era dura y que tampoco era muy larga, no era un esfuerzo muy largo. Y veníamos de una crono que, bueno, es que no era ni crono, lo de Granada a mí me rechinó muchísimo, esa crono escalada chufa. Pero, pero bueno, oye, mira, genial. Has dicho Castro Viejo, de los últimos, o si no, casi el último super especialista contra el que hemos tenido, y ahora mismo no sé si me estoy pasando a alguien, pero así de ese nivel, digo. Pero bueno, oye, bien, bien. Ganó un corredor del equipo, lo tenían preparado, pues bien, ahí sale el plan bien, pues genial, ¿no? Si hubiera sido segundo o tercero, tampoco hubiera sido en este caso una excepción. Es verdad que para mí Raúl era gran favorito, o partía con un poquito de favoritismo, pero no estuvo, y tampoco puedes hacer nada porque no se escondió. No puedes esconderte en Macron. Nos dice Rubén, hemos otra vez. Bien, Sergio. Y Adrián, ¿cómo lo viste tú? Sí, venía ya Movistar en los últimos años muchas veces rozando ahí en las medallas. Me parece que con Romeo Lazcano un año quedó segundo. Sí, También hace algunos años más recuerdo también a Lluís Mas que estuvo en un podium, y han tenido varios ciclistas ahí en el podio, pero sin ganar, y ya tocaba romper esa mala racha. Ya en el Tour de Romandía, que creo que fue no, en Romandía o Dauphiné, que fue la última carrera de Castrillo antes de esta crono, ya le vimos con bastantes mejores sensaciones que, por ejemplo, el principio de la temporada. Ya se parecía más a aquel ciclista de Farma que el que está siendo Movistar, y lo ha confirmado en esta crono. Una crono que yo creo que el recorrido le venía muy bien porque no era del todo llana, y eso sube y baja, y encontrarte algún repecho, ese terreno yo creo que le va muy bien, y confirmó esas sensaciones tanto de recorrido como de forma. Encima corría en casa y estaría más motivado todavía, y entonces combinando todo eso pues pudo sacar una victoria, y por lo menos, no sé, se ha hecho el ridículo en el de ruta, pero bueno, también es por lo menos importante sacar uno de los dos maillots, y por lo menos algo es algo. bueno, yo le puse aquí como ganador la semana pasada, me pongo la medalla. Y Sergio, ¿tú cómo ves? En Payete Fan Club hay gente que afirma que Castrillo podría, porque con un trabajo de crono como el que está haciendo y esa mejora tan exponencial que está teniendo, que podría ser un croner por lo menos al nivel de Romeo. Porque también es joven, tiene 25 años, como en una crono que no sea totalmente llana, no estas cronos rompepiernas que ahora se llevan tanto. ¿Cómo ves esa afirmación? A ver, mira. Mira, nos dicen ya Juan y Coco que ya es mejor y Castrillo es mejor que Romeo. Así está la parroquia. A ver, yo te voy a decir una cosa. En el ciclismo actual creo que merece la pena mejorar en la crono hasta un cierto punto. O sea, creo que de hecho, en el ciclismo de desarrollo cada vez vemos, o cada vez suben menos corredores especialistas puros, porque es que en el ciclismo profesional casi no hay cronos, ¿no? No hay, sí. Entonces, el trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? Y es verdad que ahí está Iván Velasco, y hacen un trabajo bastante bueno, y se ve sobre todo en las individuales y en las pocas cronos por equipo que hemos tenido, se ve el trabajo que hay detrás, ¿no? En ese sentido. Pero el tiempo que tienes que dedicarle a mejorar muy poco tus resultados en contrarreloj, creo que no merece la pena. Para corredores como estos, ¿eh? Creo que no merece la pena. Porque, Bueno, ¿de qué te sirve?
dar un salto cualitativo en la crono, para ser sexto, séptimo, octavo y que pierdas cierta capacidad. Al final es tiempo de entreno, ¿no? Cierta capacidad en donde realmente tienes una posibilidad de ganar. Es que las victorias, hombre, si te vas el año pasado no, hace dos, ¿no? Raúl García Pierna ganó una crono no Occitania, quiero recordar, antes de dar el salto bueno, era una crono así raruna y tal, y Cristian Rodríguez, lo digo de memoria, pero creo que Cristian Rodríguez fue segundo, fue tercero en aquel día, entonces para que veamos qué tipo de contrarreloj era, pero es que yo soy un friki de las contrarrelojes, ¿eh? Muy, muy amante, pero es que creo que en el ciclismo actual no te merece la pena. Es que lo vemos en los supercorredores, es que lo vemos hasta en Vingegaard, que no te merece la pena. Mira las cronos que hay en el Tour, ahora lo vemos, pero tienes una crono que no es dura, es que es muy dura, la de Tonon Leven, y una crono por equipos que tiene un final exigente. ¿Cuántas cronos llanas hay? Es que ni la del Nacional es llana. Ahora mismo vamos a ir ya a ello, lo ha ligado muy bien Sergio. Antes hablar de los puntos UCI, no tenemos aquí a Luis, por lo tanto el recuento es que la semana pasada Movistar era el 14º, esta semana es 15º, porque en la semana de los nacionales de los 31 equipos World Team y Pro Team, la M ha sido el número 26 en puntos. Aquí está dicho todo. Y ahora está a 465 puntos del descenso. Vamos ya con el Tour de Francia, la previa de la mejor carrera del año. No tenemos alineación confirmada de la M, ya lo hemos dicho al principio, únicamente Netcompany, Pinarello y Soudal tampoco lo han hecho, pero sabemos sí o sí, podríamos decir que, si no me corregís alguno de los dos, Cian, Einer, Castrillo, Raúl García Pierna, Hessman y Rouget Adrià, para mí estos 6 van a ir sí o sí. ¿Ponéis alguno en duda, Adrián, Sergio? No, yo me callo, ¿eh? Yo me despierto, ¿no? No, de los que has dicho, yo creo que sí. Y también comentan el chat Nelson, que de hecho con el maillot este nuevo que han Nelson va sacado, seguro de ha eso. salido una foto de Oliveira con el nuevo maillot, entiendo que también irá. Y de los que no has dicho, Tesfasión, ¿lo has dicho? No. Romo, dice No sé Rubén. si el Romo, conforme acabó el Giro, no lo acabo de ver. Tesfacción a lo mejor sí. Y Cepeda, que también lo iban a llevar en principio el Giro, pero después no fue, pues también puede ser, pero es hablar por hablar. Porque A al ver, final es que la ausencia alguna de sorpresa va a Romeo haber, es una ¿eh? gran faena para Movistar. Sí. Bueno, pues vamos a ir corredor por corredor de los que sabemos. Esos 6, Enric, nos dice Eusebio. Sí, sí, hay un cierto rubor por ahí de fondo que a ver si va Enric más. Madre mía. Bueno, a ver quién es ese octavo hombre, la verdad. La verdad, nos hubiera gustado que hubiera sido hoy, gracias a Barca Sports, pero bueno, ya será, imagino, mañana a primera hora saldrá cuando el podcast ya esté lanzado y será lo que será. Pues bueno, comenzamos con Cianuy de Brooks, debuta en una gran vuelta. Yo creo que Sergio Justos, ¿qué esperas de Cianuy de Brooks en el Tour de Francia? Debuta en el Tour. En el Tour de Francia, perdón, en Ah, el Tour. vale, vale. Sí, sí, perdón. El mejor. Para mí es la gran esperanza del equipo, ¿no? Es verdad que del bloque sabemos que él y Hessman son los dos que realmente han preparado a fuego este objetivo. Hessman es más duda, ¿no? Pero en principio se lo he leído un par de veces en entrevistas, lleva todo el año preparando este objetivo y decían, ¿no? De Kian, es que al final es el corredor que da la cara siempre, ¿no? Sabes que es un corredor que siempre va a estar ahí. La única duda es saber qué rol le van a pedir, le van a exigir, ¿no? O qué puede esperar el equipo de él, más que lo que podemos esperar nosotros, ¿no? Si van a buscar que haga una posición de top 10 en la clasificación general final, que yo creo que es por lo que van a tirar realmente. Aunque es que a mí estas cosas me dan un poco de coraje, ¿eh? Porque creo que Kian es un corredor que tiene más victoria o tiene más capacidad para ganar de la que él mismo cree. Creo que no es un corredor que se ve excesivamente ganador, pero que siempre las busca. Hombre, yo entiendo que el Movistar quiera tener un corredor en top 10 y que si alguien lo puede lograr es él, pero siempre está la pena, ¿no? De decir, jo, es que es un corredor que te podría pelear alguna. Ahora, espera, que va a la contrarreloj. Siempre pensamos lo mismo y luego te aparece Pogačar y Vingegaard y esta peña y van a dar pocas en la montaña. Entonces, bueno, te entiendo, ¿no? Y te compro que Kian vaya a buscar ese top 10 y que esté en los últimos puestos, del quinto al décimo. Si se mete en el top 5 me parecería un tour estratosférico. Nos dice Rubén,
octavo y Garcilade top 10 justito. Adrián, ¿cómo lo ves tú? Nos dice Eusebio que Kian lo da todo. Adrián. Sí, al final tiene que ser el líder absoluto del equipo y yo creo que su misión tiene que ser luchar ahí por el top 10 del Tour, pero que es que ya lo estamos viendo en los últimos años que esas últimas posiciones de top 10 hay que lucharlas bastante y muchas veces no te basta con ir a rueda y aguantar, que muchas veces también es necesario colarte alguna fuga, Una fuga. porque cada Sí, vez con estas diferencias tan grandes respecto a Pogačar, Vingegaard y compañía, pues de estos de Visma y UAE, muchas etapas cada vez hay más margen de que te puedan dejar ir en una fuga, por ejemplo, un séptimo, un octavo o un noveno de la general más fácilmente, entre comillas. Y yo creo que en esa segunda, tercera semana, alguna, aparte de buscar la general, tendrá que buscar alguna fuga también para ganar tiempo. Y el objetivo principal del equipo yo creo que tiene que ser ese, buscar el top, o sea, buscar el top 10 con Cian, más que con etapas, o sea, más que ir a por una victoria de etapa, creo que este objetivo tiene que ser el principal porque yo creo que es más realista. Sin, obviamente sin dejar de lado las etapas, pero lo principal yo creo que tiene que ser Cian en este Tour. Yo veo la general realista porque es que etapas, lo que ha dicho Sergio, únicamente ya con Pogačar, Vingegaard y Seisas ya está. Y si estás en una fuga, si Remco se desentiende de la claro, general, claro. Ayuso se desentiende o igualmente está Carapaz, es que ya hay unos nombres ahí que yo competir, bueno, pero para ganarla yo es que la verdad que no lo veo. Mira, hacemos ya El la... problema es Sergio. que, Sí, sí. sí, sí, no, no, te iba a decir que las fugas que tiene que buscar Movistar son las de días guarros. O Sí. sea, el año pasado, en la etapa que se cae Romeo, no me acuerdo quién ganó. Me acuerdo que se va. Kaiden Groves. Es verdad. Estaba Jake Stewart y alguno más y tal. Em, ese tipo de etapas. Hay alguna en el Tour, pero es que es ese tipo de etapas que hay una fuga de 15 corredores y no hay supercorredores. Es esos días donde realmente te puedes agarrar a una victoria. Porque es que es eso. Las etapas de montaña en el siglo, en el 2026, vamos, se venden a la piel del oso, es carísimo. Sí, nos decía Garcilade también del Toro, Yates, sí, sí, la verdad que buen nivel. Vamos a hacer ya la porra, la del Giro no la acertó nadie, porque Buah. Enric más acabó en la general como acabó. Así que, Sergio, ¿qué posición le ves a Keanu y de Brooks en la general? Y la gente del chat. Eh, noveno, noveno. Adrián. Bueno, pues por ahí irá la cosa, pero bueno, por ser un poco más optimista voy a decir octavo. Chuni le da el décimo, David séptimo, Jimmy DNF, Adrián octavo, pues ya que Sergio noveno, va, pues venga, yo iré un poco más optimista. Eusebio séptimo, Coco octavo, va, pues voy yo con el séptimo también, aunque ya me parecería ya difícil. Siguiente corredor, Einer, Oscar le da el octavo, Einer Rubio. Es su segunda participación. El año pasado ya fue quinto en una etapa, estuvo en 3 fugas, fue la mejor M en el Giro de Italia. David ya le da el maillot de lunares para Inés Rubio. Adrián Llopis, ¿qué esperas tú Buah. del colombiano? Eusebio le da agua. Es que Mayor de Lunares cada vez está más caro y ya tienes a corredores tipo Lenny Martínez o tipo Carapaz, que también creo que ha dicho que lo quiere luchar. Y vamos, es una opción ese ir contra esto. No es realista porque es que, no, básicamente porque al sprint es más lento y se meten fugas, ya lo hemos visto en el Giro, que prácticamente todas las etapas Chicone le ganaba los sprints de la montaña. Y más real, o sea, más realista, pues primero hay que ver cómo recupera del Giro de hacer Giro Tour, aunque entiendo que viene. Y creo que irá más a por fugas y a ver si en alguna etapa le puede echar alguna mano a bien. Pero ya en el Giro fue de los mejores Movistar, fue el mejor en las fugas de montaña y es un poco como ir al matadero porque ya lo dije, Sergio, que las etapas de montaña después te van a venir los grandes bichos por detrás, pero bueno, pues tendrá que intentarlo y por lo menos dar presencia y a ver si en alguna de estas etapas puede llegar a disputar, aunque sea. Nos decía Rubén, presencia en fugas, y David te preguntaba, pero es que si no, ¿a qué va? Y ya le has respondido. Sergio, ¿qué has de aportar sobre Einer Rubio? Luego hace la vuelta, ¿no? También. Hmm.
Este año de las tres grandes, Sí. Einer. Es que yo no sé muy bien qué esperar de Einer, la verdad. Porque no, o sea, que esté en alguna escapada, yo no me plantearía un objetivo realmente ambicioso, ¿eh? Porque es que venir del Giro, vamos a ver cómo le afecta, porque al final ha estado metido en carrera, ¿no? Y no ha hecho Hmm. mala carrera, le ha faltado, ¿no? Para rematar y para tener un notable, pero no ha hecho mala carrera. Y luego va a la vuelta, es que va a la vuelta, es que este año hace las tres grandes, hace una preparación muy rara, ¿no? Y muy atípica de ver. Entonces yo tampoco tengo claro qué le podemos pedir a Ine Rubio, ¿no? Sí, es verdad que es un súper escalador, que ya demostró en el Giro del 23 en Crans Montana que es un corredor que te puede rematar, pero no sé, no soy muy optimista con Aine. Nos dice Rubén, estuvo en Andorra, también le da presencia en fugas, a guardar para la vuelta y Coco Einer a su rollo. Yo también el rol en el Giro sí que lo veía un poco más por la calidad que había de corredores, pero en el Tour yo lo veo únicamente para hacer puntos UCI porque dudo que pueda competir eso contra todos los bichos que hemos dicho. Siguiente corredor, Pablo Castrillo. Ya tiene también un Tour a sus espaldas, fue 10º en la crono del Tour individual, ya que antes hablábamos de su rendimiento en las cronos, y estuvo en 2 fugas también el año pasado. Sergio, ¿cómo ves a este Pablo Castrillo con moral después de ganar el Nacional Pues de crono? es para mí el corredor que tiene que seleccionar bien las escapadas. O sea, lo que te hizo en la vuelta no te lo va a hacer, porque esto no es la vuelta. Aquí no, aquí están todos bien. O sea, aquí no le vas a hacer a Blasov la que le hizo en la vuelta, por decirte un nombre, pero tiene que seleccionar. Hay etapas que, mira, etapa 17, por ejemplo, tú dices, vaya truño, ¿no? De perfil y que no, esto no, que tiene una zona. Es que son esas, para mí son esas las que tienen que estar y meterse en una fuga donde no haya mucho nivel, que, a ver, es el Tour, ¿eh? Te pones a buscar y hay mucho nivel en general, pero yo mínimo le pediría que peleara una etapa. Porque luego en la crono te puedo hacer un top 10, un top 15, una No, cosita así, pero eso no te sirve no. para nada. Adrián, ¿cómo lo ves tú, el rol de Pablo? Sí, yo lo veo un papel parecido, sobre todo ver en estas fugas de estas que son más grandes, que les dejan mucha distancia, pues a ver si puede colarse en unas cuantas de esas y tener la oportunidad, sobre todo en la media montaña, porque al final sí es buen escalador, pero en un Tour de Francia no, no lo veo. Y sí que en media montaña, más o menos como rodador defenderse, sí que así alguna escapada de lejos o haciendo algún movimiento arriesgado, pues en estas fugas de tanta gente, pues a lo mejor puede tener alguna opción y lo tiene que intentar desde ahí, en las fugas de media montaña. Sí, yo ahora viendo también en la 10ª, en la 9ª etapa, puede rendir Pablo Castrillo. Sí, Sergio. sí, la 13, ese tipo de jornadas. Sí, la 4ª, bueno, pero ahí habrá mucha gasolina Sí, aún. Pero sí, yo la verdad que podría ser de las... Es que hay que ser realistas y las opciones de ganar una etapa para Movistar son muy, muy bajas. lejanas. Y sin Iván Romeo, que era el hombre que tiene más victorias para, bueno, sí, más oportunidades para hacerlo. Por lo tanto, Pablo, es que eso, para que gane una etapa Movistar se han de dar muchos factores. Que puede pasar, obviamente. Hemos visto etapas como la que ganó Casper Asgreen, cosas que a priori eran inexplicables, pero que han acabado pasando. Y eso pasa por ir en fuga y luego ya pues, ser listo y tener colmillo, como se dice. Siguiente hombre, Rullé Adrià, y dice Eusebio, y tener gasolinas. A ver, sí, no, yo creo que va más Castrillo, por eso no creo que sea problema. Rullé Adrià, Adrián Llopis, debuta en el Tour de Francia tras un año malo, menos este noveno en el Nacional. ¿Cómo lo ves? Si es que de Rougier al final tampoco te puedes esperar demasiado porque el año ha ido como ha ido, aunque sí que es verdad que en otros años también ha hecho inicios de temporada más discretos y después de cara a verano sí que ha mejorado. Al final también el noveno de los nacionales, aunque no fuera muy allá, pues te da ahí un rayo de esperanza y al final su sitio tiene que ser, bueno, es que al final, es que iba a decir intentar competir ahí en algún final en alto de estos que acaban en un sprint reducido y no son demasiados hípicas
hacia arriba al final, que esas etapas son las suyas, pero claro, si se inventa contra Pogačar, Van der Poel y compañía, pues, pues es que es imposible y ya no te digo de ganar, de entrar en el top 10 de las etapas y al final, pues eso, ver si en alguna fuga de estas también de media montaña puede estar más, a lo mejor haciendo labor de equipo y estando, digamos, en el pelotón de esa fuga para ver si desde ahí puede rematar, porque al final también es un ciclista que yo no le recuerdo tampoco que sea ofensivo de, digamos, muy atacante. Siempre es un ciclista que espera más hacia el final porque tiene buen sprint, sobre todo hacia arriba, y a ver si, no sé, complementándose con algún compañero en alguna fuga, pues puede postear algo desde alguna fuga, pero poco más. David le daba a Castrillo antes hombre fuga y Chuni dice que Ruy Adrià nos da muchas alergias y alegrías, haciendo el juego de palabras con lo que ha pasado en la primavera. Sergio, ¿tú qué? ¿Cómo ves a Ruy Adrià? Es que decía eso a Adrián, pero claro, es que la etapa que le vaya bien a Ruy Adrià le va a ir bien a Van der Poel, al primero, por ejemplo. Es que... Sí, hombre, ahí entramos, o sea, bueno, sí, entramos en el terreno de los nombres que no están claros, pero bueno, si debuta, que debute, es lo que espero. No espero nada, la verdad. Es que no espero nada. O sea, yo, es que no, es que lo hemos dicho antes, si es que al final, noveno en el Campeonato de España y su mejor resultado, pues ya está. Si es que entre alergias y no sé qué, pues poco. Nada, No nada. espero nada. Rubén dice que puede ir de bien la segunda etapa, pero es que con la gasolina que hay en la segunda etapa, madre mía. Pero bueno. Oscar dice que Adrià 0. Bueno. Siguiente hombre. Yo creo que este puede dar un poquito más. Raúl García Pierna. Será su segundo Tour de Francia. Estuvo en 3 fugas el año pasado. Fue 12º en una etapa. Sergio, ¿cómo ves el rol de Raúl? Presencia en carrera, lo que viene haciendo o lo que ha estado haciendo siempre. Yo creo que es un corredor que siempre le va a faltar algo para rematar, porque no tiene ese punto diferencial, pero que te va a mostrar el maillot. Es que lo viene haciendo todo el año. Es que Raúl Raúl realmente ha estado donde tenía que estar. Encima levantó los brazos en Valencia y Raúl ha estado donde tenía que estar. Y yo creo que esa inercia la va a seguir teniendo en el Tour. Él va a estar en 8 escapadas si es posible, porque es que la última vez estuvo en un montón. Es que estuvo metido en todo el Tour. Estuvo más kilómetros escapado que en el pelotón, pero sin capacidad para rematar ninguna. O me cuesta verlo rematando. Es verdad que da la sensación de que ahora que ha mejorado y que es un poquito más rápido, pero bueno, presencia. Yo espero presencia, sobre todo en escapadas. Adrián. Sí, al final lo mismo. Lleva una temporada muy buena, que ya no solo la última carrera, sino en el global de la temporada habría que calcular los kilómetros que ha estado en fuga y los que ha estado en el pelotón, porque a lo mejor creo que los de fuga serían superiores, Sí. pero claro, es que en un Tour es muy difícil. Quizá en otra gran vuelta sí que podríamos hablar de un corredor que tenga alguna opción, pero es que en un Tour me cuesta mucho verlo ganar, porque el nivel es el que es, pero sí que es un corredor que eso, como ha dicho Sergio, se va a ver mucho, porque va a intentar coger todas las escapadas que pueda y por lo menos sí que va a estar ahí luchando. Es un ciclista que para coger fugas tiene muy buen ojo y después para moverse pues siempre te lanza un ataque y lo que es la fuga de la fuga muchas veces la coge bien, aunque claro, luego te salga cualquier corredor bueno y te pueda rematar, pero bueno, yo creo que va a estar Bueno, ahí oye, y por lo menos va a luchar. una cosa, ahora que dices eso, Hugo Houle ganó una etapa del Tour escapado, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, es decir, tienes que estar. Sí. Si estás, Claro, igual es te que suena la flauta. Y Víctor clavarte Lafay. el día que... Sí, claro. Bueno, pero eso es diferente. El rey del peso, sí, sí. Por eso estar, es lo que decía Adrián, estar, pillar la fuga buena, la fuga, te vas por delante con 3 tíos que son inferiores, pero tienes que estar. Entonces, bueno, oye, eso yo creo que lo va a hacer. Os decía Juan que a Mateo Jorgensen fue el que le ganó. Yo creo que además de estar en fuga, va a ser uno de los el último gregario de Keanu y de Brooks en la montaña, en las etapas que no esté en fuga. Último hombre que va a estar 100%
con la M en el Tour de Francia, Michel Hessman, que yo creo que va a ser totalmente rol niñera de Kian Uijtdebroeks. Sergio, ¿cómo lo ves tú? Sí, supongo que sí, porque ya te digo que él yo metería como seguro a Oliveira, porque al final ya está con la fotito esa y tal. Y además necesitan Oliveira es muy, muy perfil Movistar, ¿no? Para meterle, para echar dos gritos y para estar ahí, ¿no? Y ser un poco capitán de ruta. Pero Hessman sí que creo que puede tener libertad algún día, porque creo que es un corredor que estando bien no se desenvuelve mal en las escapadas, en la vuelta ya le vimos, ¿no? Que tiene cierto olfato para meterse ahí. Pero en cuanto a rendimiento, no sé muy bien qué esperar, porque sabemos que, o él ha verbalizado muchas veces que se ha preparado mucho para esto. Creo que es un corredor que también necesita dar un salto hacia adelante por todo lo que al final él llega a Movistar de la forma en la que llega. Y creo que es un corredor que también necesita demostrar al pelotón y a sí mismo que es el corredor que fue cuando Visma y antes de que saltara todo el tema este, ¿no? Y llegara a Movistar. Pero yo creo que es un corredor que, aun teniendo dudas, le daría un voto de confianza. Nos dice Óscar, Gregario Top, Eusebio, Sancho Panza de Kian y Rubén Niñera de Kian. Adrián. Yo es que lo veo bastante como gregario puro y duro, pero no porque sea un mal ciclista y directamente tenga que ser gregario, sino porque es que ya lo hemos visto en muchas carreras que en el llano se sabe mover, vamos, muy bien. Con Enric Mas muchas veces en vueltas por la semana lo hemos visto que lo ha llevado súper bien en el pelotón. Y al final, sobre todo en la primera semana, creo que esa va a ser su función, la de proteger a Cian, sobre todo en estas etapas nerviosas, porque aunque no sea, digamos, un rodador puro, pero es un ciclista que en ese terreno se desenvuelve muy bien y que es muy útil para eso. Y claro, a partir de ahí no sé cómo puede llegar de fuerzas a la segunda y tercera semana, porque entiendo que la primera va a tener que currar bastante y a partir de ahí, pues en alguna fuga, sobre todo de media montaña, porque es verdad que en la vuelta estuvo en algunas fugas, pero cuando había mucha dureza ya le costaba más, pero en alguna de media montaña, de estas que se pueda escapar, no sé si en algún terreno llano o de ese estilo que pueda sorprender, pues a lo mejor puede estar, pero lo veo difícil porque creo que va a tener mucho desgaste la primera semana. En el Giro hicimos la sorpresa y la decepción que pensábamos de la alineación, como no la tenemos confirmada, y la verdad que es que siendo el Tour de Francia, ostras, es que me parece tan osado intentar hacer eso si fuera en los tiempos de Valverde o con Enric Mas en todo lo alto, sí, pero ahora permitidme que no lo hagamos. Vamos con las previas de las etapas. Hacemos hasta la sexta, que será más o menos lo que nos dará para esta semana. Lo dice Eusebio, Miles y las sorpresas. A ver, a ver. Sergio, tú que os recomiendo el grupo de Sergio de Telegram para ver las previas de las etapas, así como el Le Puncher. Todo tuyo, los mandos de la nave. Empieza por la primera. Nada, oye, grande par en Barcelona, contrarreloj por equipos, muy diferente a a la de la Vuelta a España del 23. Acordaos de aquella crono por equipos donde Renko se quejaba de que era de noche. Yo estaba allí, De no se veía noche. un carajo. O sea, no se veía una mierda. Pero bueno, sí que es verdad que es una crono exigente, un poco lo que venimos viendo en Niza y Dauphiné, ¿no? Un repecho al final, se sube Montjuic en dos ocasiones y para que se le dé un poquito de juego, ¿no? Segunda etapa, otra vez volvemos a Montjuic, que es donde Espera, espera, si te se va a parece, definir. hablamos de cada etapa y Ah, luego lo que vale, puede hacer Movistar. vale, vale, En... dale, que te iba a hacer las 6 del tirón. Ah, vale. No, no, Nos no, dice no. Eusebio, casi ganamos en esa de la vuelta. Adrián, ¿cómo ves tú aquí el A ver. posible rol de la M, la posible posición final en la crono por equipos? Bueno, pues un tipo de etapa donde en una crono por equipos que se ha mejorado mucho con Iván Velasco, en muchas cronos por equipos creo que Movistar ha estado por encima de sus posibilidades, pero el problema es que a este tour los principales rodadores no vienen, porque falta Iván Romeo y falta Milesi, que claro, en muchas cronos por equipo pues ya no sé si en París-Niza o en Estrella York a principio de temporada, Sí, sí que estaban ellos y contaban ahí con todo el grupo rodador y así. Y creo que en esta, por los que van a ir
en la alineación de Movistar, creo que tendrán menos posibilidades. Sí que nos apuntan aquí Romeo por Nelson, que quizá ahí Nelson Oliveira sí que puede hacer muy buen papel en esta crono, pero respecto a otras cronos por equipos lo veo más difícil, pero bueno, hay que intentar estar ahí por lo menos en el top 10 y a ver si top 8. Nos dice Rubén, ¿solo cuenta el tiempo de uno, del primero? Yo creo que sí. Sí, Sí, ¿no, sí, Sergio? al 95%. He Sí. estado mirándome el libro de ruta y no lo ponen fácil, inaccesible, igual que en Dauphiné, que me costó horrores verlo. Pero sí, te entiendo. O sea, me juego un dedo por el final que han Sí, puesto sí, sí. y porque en Niza en Dauphiné lo han hecho así. Han hecho Espero así, sí. que Aso no siga esa tendencia. Churi nos pregunta si habrá chalecos. Esperemos, hombre. Todos con el chaleco sería muy gracioso. Igual. ¿No? Nos dice también Rubén que Cepeda si va es un buen croner. La verdad que sí. Yo igual, claro. Ya tienes Net Company, Neos, UAE, Lidl, Red Bull, Visma. Esos 5 seguro que lo van a hacer mejor. Decathlon con 6 as también. Luego Jayco, Education First. Adrián ha dicho octavo. Pues sí, yo creo que ser séptimo ya sería un éxito total. Sergio, ¿quieres decir tú algo? No, por ahí, sí, sí. Pues Sí, igual hay que esperar también a las condiciones, porque igual tienes hasta suerte, pero lo veo que al final, mira, en la crono aquella de Barcelona que casi se da la sorpresa, ¿no? El equipo casi la dio, fue por las condiciones que se dieron ese día, ¿no? Y al final en este tipo de situaciones, pues hay que esperar al último momento, pero a priori, sexto, séptimo, por ahí andarán. nos dice Rubén que mejor que Picnic, Caja y Cofidis. Ah, Esperemos. A ver no la segunda existe. etapa, Sergio. ¿De qué va? Seguimos con fotografía del 2023 porque es muy parecida. Aquella no valió para los tiempos de la general, espero que esta sí. Ganó Kron. En la fuga fue Milesi, fue Milesi con Piccolo. No sé si os Sí, acordáis, sí, sí. pero bueno, Montjuic otra vez, volvemos a Montjuic, acabamos en el Estadio Olímpico. La subida previa al castillo de Montjuic es durilla, es 1,5 kilómetros más o menos, casi al 9%, se puede hacer daño y el final en el castillo son 700 al 8, una cosa así, va en curvita hacia la derecha, etapa, etapa muy poca cariana, y de no esperar al último paso, además, o sea, de seleccionarlo antes si le da la gana. Entonces, bueno, ahí complicado, ¿no? El rol que pueda tener el equipo. Sálvese quien pueda. Nada, sí, a salvar el día y aguantar. Adrián. Sí, el objetivo de esta etapa al final es intentar llevar protegido a Cian y intentar que no se corte por lo menos del grupo este de ciclistas que pueden estar peleando por la general, digamos, a partir del quinto puesto, porque entiendo que Pogačar, Vingegaard y compañía ya lanzarán los primeros ataques y eso, intentar no perder conciencia. Nos dice Eusebio, Pogachar y Rubén, día exigente, la frase clásica del Twitter de Movistar. Tercera etapa, Sergio, ya está ya más durilla. Cambia panoramas, ¿verdad? Que es una etapa rara porque es una jornada que va todo el día para arriba, se sube el Toses, que es un puerto que le hemos visto en la Vuelta a Cataluña, que son casi 10 kilómetros, no llega al 7%, la zona más dura es la parte final, el Calvario y esa zona final del Les Anglés que no llega a ser 2 kilómetros al 7%. Es una etapa que en otra situación te diría, tiene muchas posibilidades la escapada, en un tour como este y con los precedentes que venimos viendo en otros años, pinta a que van a estar los mismos ahí, ¿no? Aún así, yo, si estuviera en el coche, ese día metía dos en la escapada, porque no sabes lo que puede pasar y tus únicas posibilidades pasan en estar en la escapada en días como estos. Adrián. Sí, yo estoy de acuerdo porque al final tampoco en esta primera semana va a tener Movistar demasiadas oportunidades y en esta etapa no creo que tenga nada que perder y nunca está de más por lo menos tener algún ciclista en fuga por lo que pueda pasar y el resto de lo demás, tipo la etapa 2 a llevar protegido a Cian y a intentar que no pierda tiempo y a ver si en este principio del Tour puede llegar enchufado y por lo menos no perder. Y aquí veo Van der Poel o Pogachar otra vez, la victoria. Sergio, la cuarta etapa, ¿cómo la ves? Es jornada dura, ya entera en territorio francés, tiene dos segundas que no son superpuertos, pero es verdad que tampoco tienes mucho territorio llano. Y lo mismo, ¿no? Sobre el papel es una buena jornada para pensar en meterte por delante.
En segunda puede haber algún movimiento, está lejos de meta, esa última subida a Montsegur, y no es muy dura, son 7 kilómetros al 6%, pero es verdad que la zona de después no te da mucho descanso. Sprint reducido, escapada, que te digo esto y pues el de siempre atacan en segunda y se van dos y pues ya está y se acabó, ¿no? Game over. Pero es lo mismo, es que es un poco la tendencia que van a seguir en muchas etapas. Tienes que estar en las escapadas y quieres tener unas mínimas posibilidades. Y hay muchas jornadas de este estilo donde vienen dos seguidas, pues el que no haya estado en Les Anglés, de los 3 4 que se puede meter, tiene que estar aquí. Entonces, hay que rotar, ¿no? El que no estuvo el día antes, pues que esté este. Adrián. Sí, yo algo parecido pienso porque al final en esta yo le doy muy pocas opciones de que llegue. Quizá la otra porque los líderes empiecen a mirar y nadie quiera empezar a gastar fuerzas, a lo mejor por ahí puede haber alguna opción. Yo a esta le veo muy pocas posibilidades de llegar, pero bueno, es obligado que Movistar esté en la fuga por lo que pueda pasar. Yo esta para Pedersen la veo, la verdad. Quinta etapa. Pues, Sergio. yo creo que va a ser el primer sprint masivo del Tour. Es verdad que no es una etapa fácil. Se parece mucho, siempre intento buscar paralelismos de etapas, pero me tengo que ir a una etapa del Giro de Italia que gana Mauro Smith en la escapada, que había este rato en aquella jornada, y era etapa 14, 15, estábamos más metidos en carrera. Es una etapa que, siendo la etapa 5 y viniendo de jornadas que no han tenido ninguna posibilidad los sprinters, yo creo que controlarán. Es verdad que es un terreno final exigente y mucha cotita. No son cotas muy duras. La que veis en el perfil, que es de tercera, es 1 kilómetro al 7,5, que no es una cosa excesivamente exigente tampoco. Entonces, yo te diría que es el primer sprint, que es el primer sprint masivo que vamos a tener en el Tour, salvo sorpresa. Bueno, como es un podcast de Movistar, aquí hay que ir con Gaviria en esta. Bueno, venga, como monje. Adrián, ¿cómo la ves tú? Con Gaviria o con Bascante. O con más que... Y esta etapa poco que sacar a salvar el día y a que no se caiga ni le pasa nada a Cian y poco más. No te diría ni de fuga porque será una fuga de caja y totalmente. ¿Y la sexta, Sergio? Pues nada, aquí ya podemos decir que empieza el Tour, de verdad. Sí, sí. Es la primera gran jornada pirenaica. Es verdad que no hay mucho Pirineo, es esta etapa. No hay casi nada por el paso por Pirineo. Se pasa Tourmalet, ¿no? Y eso ya Hmm. es suficiente, ¿no? Podemos decir, para seleccionar la carrera, y realmente es el puerto más duro de la jornada. Se viene de Aspen, que es un cadonado clásico, y se lleva hasta Gavarnie, hasta Edre. No se sube el puerto hasta arriba, se sube hasta más o menos, bueno, es que todavía tienes un montón de puertos realmente. Si subes a Tentes, por ejemplo, tienes dos opciones, pues si subes a Tentes, por ejemplo, eso lo podrías alargar mucho más. Creo que es paisaje, no me sale esto. Eh, nacional, protegido, Ah, paraje natural. eso, algo así, toda esa zona. Entonces no se puede seguir más para arriba, a salvo que tengas. Bueno. Entonces, lo normal aquí es que se seleccione todo en Tourmalet, que se vayan por delante los que haya, si hay alguien en la fuga se la zampen relativamente rápido y ya está. Es un final a una jornada muy parecida a la que tuvimos aquella donde Vingegaard tenía a Van Aert, que hizo un trabajazo espectacular, que también veníamos de subieron Tourmalet, no me acuerdo dónde acabaron, no fue aquí, no fue en Guedre, pero fue un final parecido. Pero vamos, en Tourmalet todo lo que pase pasa ahí. Sí, porque luego hay el puerto final realmente 18,7 kilómetros al Al- sí. 3,7%. Esto yo he subido esa parte, he subido hasta arriba, pero es que no Ah, tienen nada. O sea, no tienen nada. O sea, es que no, hmm. no tiene dureza. O sea, se sube súper fácil. Adrián, ¿cómo lo ves tú? Sí, al final es etapa para el general, diría yo, aunque ese último puerto bloquea un poco la carrera, Sí, porque a lo mejor es un poco suicida marcarte un ataque de lejos y que después esté muy llano. Tendría que ir muy rota la carrera para que veamos ataques y que lleguen de uno a uno. Y al final es que es una etapa para proteger a Cian, quizá para tener algún corredor en fuga tanto por la victoria de etapa, aunque lo veo todavía más difícil que las otras, o más que nada
por si alguien le puede echar alguna mano a Cian, por si se corta o cualquier cosa, pues no está de más tener ahí a alguien en fuga y poco más a luchar con Cian. Y en esta etapa ya se mostrarán las primeras piernas de los ciclistas de la general, entiendo. Es que es un puerto que el Poli y todo el campeonato de turno le va a poner un ritmete y van a ir sobrados, la verdad. No, es que, bueno, como habéis podido ver, la gente que nos está escuchando, el tour para la M va a ser para sufrir, la verdad. Duro, nos dice Eusebio, sí, va a ser duro, vamos a centrarnos, que está Pogačar, está Seixas, está Vingegaard, hay que disfrutar de la mejor carrera del mundo y lo que tenga que ser, pues será, ya llegarán mejores carreras, la verdad. En, en el próximo programa seguiremos hablando únicamente del Tour de Francia porque es la carrera que manda y básicamente porque no hay más carreras que participe Movistar. Pero antes de irnos, Sergio, aquí hicimos en febrero una porra de las victorias que conseguiría Movistar. Cada invitado que hemos ido teniendo lo ha ido diciendo. Por ejemplo, Jorge Matesán dijo 20. Está ahora mismo la M en 11. Se esperaba llenar la buchaca en los campeonatos nacionales, un poco más, pero no ha podido ser. Yo dije 12, Adrián 13. ¿Qué pones? Tú partes con ventaja, que estamos ya en julio. Ya. Sí, sí. Es el ventaja y presión a la vez. 17, es una cosita así. Ostras. Sí, yo. Hay que recordar que desde que Iván Romeo ganó el Nacional del 2025, Movistar no volvió a alzar los brazos en toda la temporada. Ya, bueno, sí. Yo tengo fe, yo creo que tienen que remontar un poco el vuelo en esta segunda parte. Y bueno, no sé. 17, la punta, sí. No voy a decir, digo 13, si digo 13 o si digo 11 ya, pues apaguemos. Nos dice Eusebio que somos un equipo de otoño. Sí, a ver qué puede pasar en Italia. No, yo confío más en el calendario alternativo. La verdad que sí que veo un equipo mucho mejor que el año pasado, con Jomba, Canal, Tesfación. La verdad que sí que creo que se pueden sumar ahí victorias. Bueno, Sergio, ¿has estado bien? ¿Has estado a gusto? Aquí en un registro nuevo para ti. No, yo encantado. Ya. Soy más difícil de pillar que Sí. a ver, me cuesta, pero yo encantado. Yo siempre que puedo sentarme a hablar de ciclismo, pues lo hago encantado. Nos habla Juan de la resurrección de Gonzalo Serrano. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en directo. Sergio, Adrián, colgaremos el podcast en el grupo de Payete Fan Club. Podéis entrar en Twitter. Muchísimas gracias y también estará en formato podcast en Caza Etapas. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Chao.